Conectas Podcast. En materia de reforma del Estado, este año ya conocieron la motosierra. Ahora se viene la motosierra profunda, porque lo que tenemos que desandar son capas geológicas de organismos y funciones estatales injustificadas. Javier Milei cumplió un año en el poder en Argentina con la promesa de profundizar su ofensiva contra el Estado. Antes de las elecciones de 2023, pocos pensaban que el libertario iba a ganar. Y hoy recibe homenajes de la ultraderecha mundial con Donald Trump a la cabeza. Ese outsider excéntrico que hablaba con su perro muerto es ahora uno de los líderes latinoamericanos más famosos en el mundo. Esta semana en Tenemos que Hablar, un año de motosierra con Javier Milei. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Donde antes había angustia, hoy impera la estabilidad y la previsibilidad. Donde antes estábamos abandonados al caos y la violencia, hoy impera el orden. Donde antes padecíamos la opresión del Estado, hoy ha vuelto a imperar la libertad. Y donde antes reinaban los privilegios de unos pocos, hoy impera la igualdad ante la ley para todos. El 10 de diciembre, rodeado de 12 funcionarios acomodados como si fueran sus apóstoles, Javier Milei habló así por cadena nacional para celebrar su año en el poder en Argentina. Como los rockstars con los que él se compara, eligió su repertorio de grandes éxitos: la baja de la inflación, la libertad, la desregulación y por supuesto la motosierra. Hoy estamos con nuestro editor Leonardo Oliva, que desde Argentina nos va a hablar de lo que significa este aniversario. Bienvenido, Leo. Hola Mauricio, acá estamos de fiesta con Milei. O sea que Argentina de verdad celebra el primer año de gobierno de Milei. No, por supuesto estoy siendo irónico porque no hay nada que festejar acá en este país. Es cierto que la inflación bajó, que el precio del dólar ya no es el único tema de conversación entre nosotros y que la economía tiene mayor previsibilidad para nuestra vida cotidiana, pero la crisis en la que vivimos hace más de una década no se ha acabado para nada. Entonces te propongo que repasemos los números. Cuando Milei asumió, la inflación era de 12% mensual y más de 200% anual. ¿Qué pasó después? Bueno, Milei asumió hace un año, en diciembre de 2023, y apenas lo hizo, devaluó la moneda y ahí la inflación se disparó hasta el 50% mensual. Pero desde entonces ha ido cayendo el índice de precios y ayer se anunció el índice de noviembre de 2024 que dio 2,4%. Fue la más baja en 4 años en el país. Igual es muy alta para cualquier estándar internacional, no para Argentina. ¿Y cuál es el secreto de Milei para bajar ese índice? Bueno, él aplicó, digamos, un torniquete al gasto público, un gasto al que los gobiernos argentinos se habían hecho adictos. Eso generó, por supuesto, una recesión muy profunda que todavía se vive en las calles, en nuestra vida cotidiana, donde el consumo está muy deprimido, porque por la devaluación nuestros salarios perdieron casi 30% de su poder adquisitivo y aunque han ido recuperando algo de ese poder adquisitivo durante el año, aún estamos muy atrás de lo que subieron los precios. Pero, Mauricio, hay otra clave también. Milei le puso fin a la emisión de dinero, es decir, a la impresión de billetes, un factor que usaron los gobiernos argentinos, sobre todo los últimos gobiernos kirchneristas, para poner dinero en el bolsillo de la gente. Y eso provocó que la inflación se disparara y nos ha hecho tanto daño. Leo, pero a pesar de lo que cuentas de la situación económica, las encuestas que salieron estos días muestran que Milei tiene más del 50% de aprobación, que es bastante. ¿Cómo se explica eso? Voy a utilizar una metáfora que es la de atravesar el desierto, él que es tan afecto a las metáforas bíblicas y religiosas. Él dijo que había que atravesar el desierto, que iba a ser este fenomenal ajuste y que era un sufrimiento que teníamos que atravesar para llegar a la tierra prometida. Y bueno, es lo que creyeron los que lo votaron y es lo que él está cumpliendo, un poco producto del hartazgo de la sociedad, como que hay mayor poder de tolerancia con las medidas que está tomando con tal de que no vuelva la casta, ¿no? Como Milei definió a sus rivales, que es toda la clase política tradicional.
Martín Rodríguez Yebra es uno de los analistas políticos argentinos que mejor ha descrito este primer año de Milei y él explica a continuación algo más de este éxito inicial que ha tenido su gobierno. El balance de este primer año de Milei creo que hay que hacerlo en gran medida vinculado a las expectativas que existían respecto de su gobierno, el gobierno de un outsider, de alguien que no tenía experiencia política y que existía el temor que con su estilo, su inexperiencia y las políticas en algún punto extremas que planteaba, tuviera un problema de permanencia incluso en el poder, tuviera problemas institucionales para poder sostenerse, ¿no? Como ha pasado con otros outsiders que, bueno, se estrellaron en esos primeros intentos. Y bueno, Milei consigue en términos políticos terminar el año muy sólido en términos de fortaleza política, está dominando la agenda institucional, la agenda política. En ese sentido hay que reconocerle un éxito. Lo mismo que en lo que era probablemente el planteo más relevante de su campaña electoral, que era el hecho de bajar la inflación. Porque en la medida que nosotros fortalezcamos nuestra visión, eso nos va a hacer resilientes, nos va a permitir enfrentar a los zurdos y ganarle en todos los terrenos y terminar de una vez por todas con la basura del socialismo. Hace un año frases como esas sonaban exóticas, como medio fuera de lugar, pero hoy es otra cosa. Hoy Milei se atreve a decirlas frente a una conferencia mundial de políticos conservadores reunida, como no, en Buenos Aires. Y por supuesto lo aplauden a rabiar. Detrás de todo esto está por supuesto la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Milei dice que sus ideas han sido reivindicadas, como si el mundo le estuviera dando la razón. Sí, es cierto, Mauricio. Milei tiene cierto narcisismo que se le despierta cuando otros líderes en otros países hablan de él y muy bien, ¿no? Como tipos como Trump o Elon Musk lo aplauden. O en Europa como Giorgia Meloni, Orbán, el húngaro, o como los líderes conservadores de Vox en España y otros derechistas. Hablé con el biógrafo de Milei, el periodista argentino Juan González, que publicó el libro El Locos cuando todavía Milei no había ganado las elecciones presidenciales el año pasado, pero ya llamaba la atención. González se refiere a este nuevo Milei empoderado que estamos viendo hoy. Viene cambiando ya hace unos cuantos años a medida que le vas agregando fama y poder a la ecuación y eso tiene una gran aceleración cuando le pones 14 millones de votos y lo haces presidente. Pero en general es el mismo exacerbado. El Milei violento, solitario, inestable, con lógica amigo-enemigo, sigue estando mucho más exacerbado. El Milei mesiánico está más exacerbado. Ahora hace 4 años dio el hijo de ser presidente de Argentina, ahora es el máximo líder de la libertad mundial y todos los que lo critican son liliputenses. Entonces lo veo con una misma línea, veo algunos cambios, los noto. Esto que dice González sobre las peleas de Milei con la prensa no me parece un tema menor. Casi a diario, tanto él como sus seguidores atacan y desprestigian periodistas y medios de comunicación. Pero cuéntame, ¿hay realmente riesgos de una escalada autoritaria de su gobierno contra la prensa? Bueno, por ahora no, solo ha habido ataques verbales desde las redes sociales, que son muchos, ¿no? También memes, recortes sacados de contexto que difunden sus seguidores. Martín Rodríguez Yebra también mencionó esto como una señal de alerta, pero reconoce también que por ahora la democracia argentina no está en peligro, ¿no? Porque las instituciones están sólidas, pese a que uno de los grupos de militantes de Milei más ruidosos recientemente hizo un acto con estética fascista, se puede ver en las redes sociales esto, donde se presentaron como su brazo armado. El escándalo fue tal que después salieron a minimizarlo y a aclarar que eran el brazo armado digital, mostrando que su arma eran los teléfonos. Leo, pero esas señales son muy graves, sobre todo si el gobierno no se desmarca claramente de ese grupo. No hay ni qué pensar en los antecedentes en ese tema, que son absolutamente aterradores. Pero Leo, me interesa abordar otro aspecto de Milei y ese discurso tan antiestado en el contexto internacional. ¿Cuánto ha aprendido su ejemplo en otros países de América Latina? Por ahora poco, creo que porque a Milei poco le interesa ser un ejemplo en nuestra región. Él se autopercibe como un profeta internacional que está para jugar en otras ligas mundiales, digamos. Entonces casi no ha tenido una agenda diplomática para Latinoamérica. Solo ha sido noticia acá en nuestra región cuando se ha peleado públicamente con otros presidentes, todos de izquierda, como Maduro, como Lula, Petro y hasta Boric. Pero también hay líderes de derecha como Bolsonaro o como el chileno Kast que se ven reflejados en Milei. Y por supuesto también Bukele, el salvadoreño.
Sí, sobre todo Bukele es un ejemplo en el que Milei se mira como si fuera su propio espejo. No te propongo que escuchemos a dos expertos para ampliar esta mirada latinoamericana del fenómeno Milei. Uno es el sociólogo peruano Farid Cajam, un estudioso de las nuevas derechas, y la otra es la brasileña Silvia Colombo, que es corresponsal en Buenos Aires del diario Folha de Sao Paulo. En cuanto a si veo otros Mileis en América Latina, tiendo a creer que no. En primer lugar porque, como digo, la derecha libertaria es francamente minoritaria en toda la región. El caso de Milei por ahora es un caso excepcional y, por ejemplo, en el Perú los admiradores de Milei sencillamente no conocen su trayectoria previa al ingreso a la política. Como Milei prioriza, digamos, el enfrentamiento contra la izquierda en la denominada batalla cultural y en el plano de la política económica, termina, digamos, teniendo aliados como Trump, que es proteccionista. Si la asociación con Bukele, que por ahora al menos es percibido como un presidente exitoso, no parece redundar en triunfos electorales, creo que menos aún en circunstancias económicas como las de la Argentina. Sobre la motosierra, yo creo que no hay manera de exportarla porque ella es una solución muy del gobierno Milei con relación a lo que él llama de excesos del Estado, el tamaño del Estado, de cosas del Estado que él no quiere más seguir alimentando. Así que tenemos hoy un considerable número de ex trabajadores del Estado que tuvieron que salir por el tema de la motosierra. No creo que eso sería algo exportable, salvo si un otro líder con las mismas características de Milei gane en otro país y que quiera adoptar esta política. En principio, según dicen estos expertos, el modelo Milei pues parece difícil de exportar porque esa bandera de reducir el Estado pues no suena igual en todas partes. Pero por supuesto hay quienes quisieran copiar su estilo, pero alguien con esas características no sea silvestre, ¿no te parece? Sí, yo veo en Milei un fenómeno muy argentino porque acá el Estado ha sido sobredimensionado claramente y usado como caja política por los sucesivos gobiernos. Eso generó más impuestos, más corrupción y sobre todo un Estado ineficaz para resolver las necesidades básicas de la población. Ese creo que fue un cóctel clave para el hartazgo social que llevó a Milei al gobierno hace un año y es lo que todavía le da a él carta blanca para aplicar las reformas drásticas que promete hacer el próximo año. ¿Cómo cuáles? Danos unos ejemplos. Bueno, en el discurso que dio el 10 de diciembre para el aniversario, anunció que avanzará con una reforma impositiva que promete poner fin al 90% de los impuestos que cobra el Estado Nacional. También dijo que va a haber una reforma del sistema previsional y otra laboral, entre otras. ¿Y si va a poder hacer esas reformas? Todo depende de las elecciones legislativas que son a mediados de 2025. Las encuestas hoy indican que podría ganarlas, pero es un escenario incierto porque faltan 10 meses para esas elecciones. Y eso acá en Argentina es muchísimo tiempo, porque las cosas pueden cambiar de un día para el otro, sobre todo si la economía se le da vuelta a Milei. Es decir, si no empieza a encarrilarse y a permitir que los argentinos puedan llegar a fin de mes sin problemas. Eso aún no ocurre. Bueno, como diría Bill Clinton, es la economía, estúpidos. Gracias, Leo, por tu aporte a este episodio. Gracias a vos, Mauricio. Saludos. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.